No, déjala prendida, no. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, espero que se encuentren bien en este día 16 de octubre del año 2022, ¿ya? Bueno, vamos a iniciar, esta es compartir de la enseñanza, es compartir de la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, con tres gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Vamos a orar, le invito a orar, amén. Amado Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia una vez más, Dios mío, pidiéndole a usted, Señor amado, que usted dirija este compartir de la enseñanza, el compartir de la escritura, Padre Celestial, enséñenos, exhórtenos, Señor, corríjanos, Padre Celestial, pero usted lo hace con amor, con dulzura, Padre Celestial, nos abraza, Padre Santo, Señor, porque su palabra, usted creó todo con solamente hablar, Padre Celestial, así ordenó usted el mundo en el principio, con solamente hablar, Padre Celestial. Bendito sea su nombre, y todo lo obedeció, Señor, porque usted le habló con amor, con dulzura, Señor amado, a la luz de las tinieblas la separó con dulzura. Usted creó todo hablando, Padre Celestial, y así podemos ver su creación, Señor, que somos todos delicados, Padre Celestial, somos todos, Señor amado, creación suya, Padre Santo, y los ejércitos de la tierra, todo lo que es ejército, animales de distintas especies, Padre Celestial. Usted dice eso, dice la Escritura, Padre Santo, Señor, y todo lo creó usted hablando. Padre Celestial, yo le pido en esta hora, Señor, así como su creación que somos, Señor, yo voy delante de usted, Padre Celestial, con reverencia, Padre Celestial, que usted traiga semana celestial y use mi vida con su Espíritu Santo y hable a través de mí, Padre Santo, el compartir de la enseñanza, que yo no hable humanamente, Padre Celestial, que su Espíritu Santo guíe mi vida, Padre Celestial, porque yo solamente, Padre Celestial, soy instrumento en sus manos, Padre de la gloria. Señor, bendiga a todos aquellos que se van a conectarse ahora, Padre Santo. Bendiga sus vidas, sus mentes, sus corazones, Padre Celestial. Señor amado, sus familias, sus trabajos, Padre, y los que se van a conectar después, Padre Celestial, también otros días van a ver estos videos de predicación, Señor, también bendiga sus vidas, Padre de la gloria. Gracias quiero darle en esta hora, Dios mío, pongo mis manos en la palabra, Padre Celestial, y le pido a usted una enseñanza, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, bendito sea su nombre. Me dio aquí en medio de la introducción, milagros de Jesús, parábolas de Jesús, ¿ya? Y vamos a ir a Hechos. Amén. A Hechos, capítulo 1, de versículo 1 al 5, ¿ya? Hechos capítulo 1, de versículo 1 al 5, ¿ya? Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Hechos capítulo 1, de versículo 1 al 5, dice Hechos de los Apóstoles, amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, la promesa del bautismo en el Espíritu, ¿ya? Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el primer tratado a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Bueno, aquí los apóstoles recordaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó. ¿Cierto? Aquí se le escribe una carta, ¿cierto? Un tratado, ¿ya? Se le entrega un tratado a Teófilo, ¿ya? Hable acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Los discípulos le escribieron una carta a Teófilo. Teófilo era otro consiervo que había recibido al Señor.
de todas las cosas que había, ¿cierto? Y aquí explican en esta carta, ¿cierto? Cómo nuestro Señor Jesucristo se le apareció a los discípulos después de haberles dado muerte a nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó y Él estuvo 40 días más con ellos, apareciéndosele, haciéndosele milagros, se fija, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, mire, estuvo 40 días. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo, y desde Génesis hasta Malaquías, el Señor Jesucristo vino, era el segundo Adán? Entonces, si es el segundo Adán, también viene a hacer los mismos milagros que hizo nuestro Padre Celestial en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y lo vino a cumplir en el Nuevo Testamento, pero haciendo el bien. ¿Se fija, no? Nuestro Señor Jesucristo es el blanco perfecto, con excelencia. Entonces, por algo Él se dice que es el segundo Adán, porque el primer Adán falló. Bendito sea su nombre. Entonces, ahí quiere decir, por eso el Señor Jesucristo en una ocasión les dice a los discípulos: he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. ¿Sabe lo que quiere decir con eso? ¿Sabe por qué nombró a Jonás? Porque Jonás es primero que todos los demás profetas. Es primero que Jeremías, es primero que Isaías, es primero. ¿Sabe por qué o no? Porque no hay ningún profeta más que anduvo dentro del vientre de un pez. Solamente Jonás anduvo dentro del vientre del pez, y por eso los demás profetas tenían que obedecer a Dios, porque conocían la historia de Jonás. Y usted me puede decirme, ¿cómo? Si Jonás tiene 3 capítulos y está en los que tienen menos libros. ¿Quiere que le diga algo, no? El rey David habló de un profeta, Jonás, que fue a Nínive. Bendito sea su nombre. Y el rey David está mucho antes que Salomón, está mucho antes que los demás reyes que existieron en la tierra, de los reyes buenos y de los reyes malos que hicieron lo malo y reyes buenos que hicieron lo bueno. Y el rey David fue el segundo rey conforme al corazón de Dios, porque el primer rey fue Saúl. Y el rey David habla de un profeta, Jonás. Entonces el Jonás puede haber estado en el tiempo de Samuel, del profeta Samuel. Bendito sea su nombre. Y sabemos quién fue Samuel. Fue criado en el templo, ¿cierto? El que fue a ungir, el que estuvo con el rey Saúl, y después y estando en el reinado del rey Saúl, Dios manda a Samuel a ungir a David. Y Samuel, ¿sabe lo que dijo? Dios mío, si voy y le digo que voy a ungir a un nuevo rey, me va a matar Saúl. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Dios no miente. Dios es estratégico. ¿Sabe por qué o no? Porque el ser humano, su corazón se corrompe. Entonces, ¿sabe lo que tiene que hacer Dios? Y mire, ¿sabe lo que le dijo a Samuel? Anda a Belén y ahí te voy a mostrar a quién vaya a ungir por rey. ¿Y sabe lo que le responde Samuel? Es que si le digo a Saúl, me va a matar. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Dile que vaya a ir a ofrecerme un sacrificio. Y toma una vaca de su manada. Toma un animal de su manada y llévalo porque me vaya a ofrecer un sacrificio. Y usted me puede decir, Dios le hizo que mintiera. No, porque para ungir al rey tenía que santificar a todos los demás. Todos los demás también del pueblo de Belén tenían que santificarse. Porque la gente sin Dios se corrompe sus pensamientos, se corrompe todo, el ser humano. Y cuando apenas entró Samuel a Belén, cuando estaba el rey David, que era hijo de Isaí, va entrando a la ciudad y están sentados en la puerta de la ciudad, están sentados todos los ancianos de Belén. ¿Y sabe lo que le dicen los ancianos al profeta Samuel? En paz tu venida. Bendito sea su nombre. ¿Y sabe lo que dice el profeta Samuel? Sí, santifíquense y acompáñenme. Bendito sea su nombre, porque antiguamente respetaban a los profetas. Samuel, le estoy hablando en el tiempo del rey, antes que el rey David fuera rey, cuando él era un niño, y ya Samuel ya era de edad, y ya estaba Saúl. Saúl gobernó, si no me equivoco, como 40 años. Bendito sea su nombre, y ya estaban los profetas. Y Jonás, el rey David, habla de un profeta Jonás. Bendito sea su nombre. Por eso Dios dice, he aquí más que Jonás. Y ahí Jonás, y mete a todos los profetas. Bendito sea su nombre, porque no hay ni un profeta en la tierra que anduvo en el fondo del mar. 3 días y 3 noches dentro de un vientre de un pie. Y ese profeta Jonás, ¿sabe usted que clamó ahí? Él estaba, dice, condenado. Él dice en esa oración. ¿Me entiende, no? Por eso los demás profetas vienen después. Bendito sea su nombre.
Alabado Rey de Gloria. Santo, santo. Puede haber sido el profeta primero que había. Que como Dios no mandó a nadie más. Como Dios, sabiendo que Jonás estaba arrancando, ¿por qué no usó a otro profeta? ¿Cierto? Bendito sea su nombre. ¿Ah? Y Jonás, siendo hombre, puede haber sido uno de los primeros profetas. Bendito sea su nombre, Rey de Gloria. Santo. Y por eso Dios dice, Él es aquí más que Jonás en este lugar. Es aquí más que Salomón. Salomón, ¿sabe por qué se refirió? Por la sabiduría. Porque Dios en nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría misma. Entonces nosotros estamos en Cristo, estamos en la verdad. Y estamos en Cristo, estamos en el camino. Si estamos en Cristo, vamos a la vida eterna. Porque el único acceso es Él al Padre. No hay otro acceso. Bendito sea su nombre. Entonces aquí dice en el primer tratado, ¿cierto? Escribe la carta y aquí los apóstoles le escriben esta entre señas, ¿cierto? A otro consiervo. ¿Ah? Dice, y Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire, bendito sea su nombre. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bendito sea su nombre, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire lo que habla aquí, algo claro, los hechos de los apóstoles. Esto no son los evangelios. Los hechos de los apóstoles tienen que haber escrito aquí Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tienen que haber sido a uno de los escritores primordiales de aquí de los apóstoles, porque no hay más evangelios. Y el Señor tuvo 12 discípulos. Pudieron haber existido 12 evangelios. Bendito sea su nombre. ¿Ah? Porque después, para ocupar el lugar de Judas, eligieron a otro hermano para que ocupara el lugar de Judas. Igual completaron los 12. Entonces habían 12 evangelios podríamos haber tenido. Bendito sea su nombre. ¿Ah? Pero nosotros tenemos 4 nomás que se presentan. O a lo mejor estuvieron los otros evangelios y a lo mejor se extraviaron con el transcurso de la historia. Solo Dios conoce eso. Pero nosotros podemos hablar de lo que estamos viendo. Yo no puedo decirle a usted que estaba el evangelio de Jacob, el evangelio de los demás discípulos que estuvo, ¿cierto? Entonces, aquí puede haber sido, ¿cierto?, la carta que le escribieron, porque mire lo que dice en el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primero, ¿sabe lo que significa eso, no? Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Una de esas cartas de cualquiera de sus discípulos fue la que llegó a manos de Teófilo. Puede haber llegado el evangelio de Mateo completo, puede haber llegado el evangelio de Marcos, puede haber llegado el evangelio de Lucas o el evangelio de Juan. Porque aquí están escribiendo otra carta. Porque ya llegó una primera carta. Mira lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tiempo pasado. Y mire lo que dice después. Hasta el día en que fue recibido arriba. Hasta cuando fue recibido arriba. Se fija, ¿no? Hay que buscar aquí del evangelio en qué parte dice que el Señor vino en las nubes. Y así como le vieron cuando el Señor fue elevado. ¿Cierto? Ya. Ahí vamos a saber al tiro quién fue el que escribió esa carta. Bendito sea su nombre. Pero es uno de los... discípulos que escribió. Puede haber sido Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Uno de ellos escribió en el final y quedamos mirando hacia arriba cuando fue llevado en las nubes. Y así como le fueron ver ir, le vamos a ver venir. Santo sea su nombre. Y dice, ¿cierto? Esa es la primera carta que comenzó, ¿cierto?, a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué yo le puse la entreseña? ¿Por qué yo le puse la entreseña que el Señor, desde primer Adán hasta Malaquías, ¿cierto? El Señor es el segundo Adán. Entonces, y se pasa
A todos los demás, ¿cierto? Los guarda, porque todos fallaron, todos vieron corrupción. Nadie murió en santidad. Solamente se ven dos personajes que fueron arrebatados. Fue Elías, ¿cierto? Y Enoc. Enoc, que es más descendiente cerca de Adán. Pero también se habla, el cuerpo de Moisés no se encontró nunca más. ¿Se fija, no? Porque el ángel con Satanás pelearon el cuerpo y no se encontró. Lo lloraron 30 días los hijos de Israel. Josué y todo el pueblo de Israel lloraron 30 días en el lugar donde Moisés estuvo en el monte, viendo la tierra prometida. Y él dice, y durmió Moisés, pero el cuerpo no se halló, porque lo peleó entre el ángel y lo peleó con Satanás, peleándose el cuerpo, se fija, ¿no? De Moisés. Y sabe usted que el Señor se saltó a todos para acá. Y en la transfiguración se aparece Moisés y se aparece Elías. Elías fue arrebatado y el cuerpo de Moisés no fue encontrado. Y si fue sepultado, porque dice el pueblo de Israel, ahí en ese tiempo cuando lo lloraron, los 30 días, dice que el cuerpo lo sepultó Dios. Eso dijeron ellos. Y no hay a ser que Dios haya tomado el cuerpo de Moisés y también se lo haya llevado. Igual que Elías, como fue arrebatado. Bendito sea su nombre. Y si ellos dos se transfiguraron en el monte delante del Señor, bendito sea su nombre. Entonces, y podemos ver eso. Entonces el Señor trae eso y lo concuerda. El Señor cuando empezó su ministerio empezó ayunando 40 días y 40 noches ayunó en el desierto. ¿Y cuánto tiempo estuvo aquí con los discípulos? 40 días. Estuvo con los discípulos enseñándole. Bendito sea su nombre. Hay un parentesco, pero ya no muy lejano. ¿Se fija, no? Por eso el Señor le citaba toda la Escritura. Por ser el ejemplo de cuando le dijo a los discípulos, uno de ustedes me va a entregarme. Y todos decían, ¿seré yo, Señor? Yo te voy a engañarte, yo te voy a entregarte. Y eso le dice, no, él dice a Pedro, no le contó nada más. Y uno le dice a Pedro, dile quién es el que lo va a entregar. Porque estaban ansiosos, querían saber quién era el que lo iba a traicionar. Y el Señor, como conocía la palabra, le hablaba con la palabra. Porque fue profetizado por el rey David, que el que comía de su pan, ese, el que comía de su pan, el hombre de su paz, ese lo iba a traicionar. Y el Señor viene y dice, el que unte conmigo el pan en la sopa, ese. Bendito sea su nombre. Y ahí ellos iban entendiendo. Y justo fue Judas, untó el pan en la sopa y comió con él. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque el Señor traía la palabra de la antigüedad a su vida ahí. Se fija, no porque era el nuevo Adán, Él vino a restaurar lo que el segundo Adán falló. Por la culpa del primer Adán, pecó toda la humanidad. Toda la humanidad vio pecado. ¿Te fijas, no? Por la pura desobediencia. Entonces el Señor, siendo obediente, destruyó la desobediencia del primer Adán. Entonces el Señor, siendo obediente, cumplió la palabra, los 10 mandamientos. Bendito sea su nombre. Y Él fue el blanco perfecto. Reemplaza al primer Adán, pero Él se llama segundo Adán. Y ahí empieza todo de nuevo. Un proceso de limpieza, porque el diablo tergiversaba la escritura en la antigüedad. Y no la podían entender porque Dios puso un velo en el pueblo. ¿Me entiendes? Bendito sea su nombre. El Señor vino a abrirle los ojos y el Señor cuando les predicaba, Él estando ahí, recién saliendo del Antiguo Testamento, empezando el Nuevo Testamento de su evangelismo, el Señor vino a enseñar y para que ellos entendieran la Escritura. Entonces el Señor le hablaba y ellos entendían. Bendito sea su nombre. Le hablaba con parábolas, ¿cierto? Y ellos, algunos se le abrían los ojos y otros se cegaban. Y a sus discípulos le hablaba abiertamente, les mostraba toda la Escritura. El Señor les contaba todas las cosas a los discípulos. Bendito sea su nombre. Entonces cuando el Señor se le resucitó, a los discípulos se les abrió el entendimiento. Y entendieron que al guardarse en santidad, haciéndole fiel al Señor, ellos iban a resucitar también. Bendito sea su nombre. ¿Y qué les dice aquí? Y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Sabe lo que son esos indubitables? Que no se podían negar, que no se podían callar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les dio una orden a los discípulos. Y les dio un mandamiento. Cuando vieron en la transfiguración a Moisés y Elías, ¿sabe lo que les dijo el Señor? No digan nada a nadie en esto. A los 3 discípulos. Los discípulos no podían decirle ni siquiera a los demás discípulos. Él se llevó a 3 nomás, ¿cierto? Para la transfiguración. Y le dijo, cállense, no le digan a nadie,
que vieron esto, que vieron a Elías y que vieron a Moisés. No le digan a nadie, tampoco que escucharon la voz que los cubrió y les llamó la atención, que le dijeron, callad a mi hijo, oíd. Cállense, no le digan nada a nadie. Cuando yo resucite y ascienda al cielo, ustedes cuenten esta revelación. Porque él, cuando resucitó, ¿cierto? Impactado, se le aparece a los discípulos con su herida en las manos, en los pies, ¿cierto? Su azote, su herida en el costado, ¿cierto? Y los ven ellos que estaba en la cruz, que ellos vieron que murió en la cruz, y también lo vieron que fue sepultado. ¿Se fija, no? Y después ellos ven todo ese proceso que vivió nuestro Señor, y lo ven los resucitados con la herida en las manos. Eso fue impactante para los discípulos. Entonces, y ahí viene ya, ellos se empoderan con el Espíritu Santo. Y ahí ellos cuentan que habían visto a Moisés, a Elías y al Señor transfigurado en la transfiguración. Entonces, los demás, ¿qué les queda a la demás gente? Creer porque habían visto al Señor, po. Y eso estaba con ellos, 40 días con ellos, todavía siguiéndole, enseñándole. Entonces, la demás gente escucharon y supieron eso también. Entonces, ellos podían hablar libremente porque ya ven la transfiguración de Moisés y Elías. Y si estaban viendo a nuestro Señor Jesucristo resucitado, eso le estaba respaldando la visión que ellos tuvieron. Bendito sea su nombre. Entonces, ahí los 3 discípulos que estuvieron presentes con nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración hablaron. Y nosotros vimos a Moisés y Elías. Y aquí el Señor con nosotros. Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué, mi hermano? La palabra del Señor es maravillosa. Entonces, Él le abre el entendimiento para que nosotros creamos. Porque nosotros seremos bienaventurados porque creemos a estos milagros. Creemos a todos los milagros que están desde Génesis hasta acá. ¿Sabe usted que el Señor siempre fue sabio? Nuestro Padre Celestial es sabio. Él no es necio. El Señor, nuestro Padre Celestial, Dios, no es impío. Él es sabio. Bendito sea su nombre. ¿Sabe por qué o no? Porque Dios nunca quiso la destrucción del ser humano. Se lo voy a mostrar bíblicamente. Con las plagas que Dios mandó a Egipto, porque el faraón no quería soltar al pueblo de Israel. Dios siempre va a hablar suavemente. Le mandó una plaga, no hicieron caso. Le mandó 2 plagas, no hicieron caso. Le mandó 3 plagas, 4 plagas, 3, 5 plagas, 10 plagas. Y no quería soltar al pueblo. Y faraón con un corazón duro de servir, su mente, ¿sabe usted? No quiso soltar al pueblo. Ahí estaba el faraón peleando con Dios, diciendo que Dios solamente le mandaba plagas, 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 plagas. Ya como no pudo más, Dios es el que da la vida y el que la quita. Dios, no nosotros, no los seres humanos. Nosotros no estamos mandados a hacer juicios como Dios, ¿sabe usted? Porque Dios es el que da la vida. ¿Sabe lo que hizo Dios? Nos mandó el ángel de la muerte. ¿Sabe lo que le dijo al pueblo de Israel a Moisés? Dijo que tinten todos los tinteles con sangre. Porque va a pasar el ángel de la muerte y se va a llevar a todos los primogénitos de Egipto. Bendito sea su nombre. Y aún así el faraón no quiso soltar al pueblo de Israel. Y pasó eso. Dios se llevó a todos los primogénitos. ¿Sabe por qué se los llevó, no? Porque los primogénitos, todo lo primero es de Dios. Y sabe usted que Dios a Egipto, para que usted sepa, se llevó a los primogénitos, se los llevó porque lo primero es de Dios. Y aún siendo un pueblo pagano, siendo un pueblo malo, ¿cierto? Impío, Dios se llevó lo primero porque lo primero es de Dios. Y Él hace como Él quiere. Él da la vida y Él la quita, pero Dios, no el hombre. El hombre no tiene derecho a hacer eso. Usted no tiene que hacer las cosas que a usted no le gusta que le hagan. Bendito sea su nombre. Y sabe usted que Dios ahí le enseña a Moisés la estrategia para conquistar los demás pueblos. El Señor nunca quiso que el hombre matara. ¿Quién pasó? El ángel de la muerte. Bendito sea su nombre. Se llevó a los primogénitos. Y así iba a conquistar los demás pueblos. Moisés y Josué tenían que haber conquistado con las plagas. ¿Se fija, no? ¿Y cuál es la plaga? Suavemente. Bueno, si ustedes no quieren, el Señor dice que Jericó es de nosotros y nosotros la vamos a conquistar. Si no quieren, van a venir 10 plagas. Eso tenían que haber seguido el mismo orden. Dios siempre fue sabio. Si el hombre es el que no entiende, el hombre quiere hacer las cosas a su manera y se equivoca. Porque mire, de partida, el faraón no tenía que haberse metido con los hijos de Dios. ¿Se fija, no? Imagínense, después que le llevó el ángel de la muerte, se llevó a su primogénito, ¿sabe lo que hizo el faraón? Salió atrás del pueblo de Israel.
¿Se da cuenta, no? Eso es lo que pasa con el ser humano, porque le da con la misma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagínense, ver, ni Dios lo quiera, ver la muerte y después siguen con la misma otra vez. Es duro, el pueblo de Israel es duro de servir, de cabeza, no entiende. ¿Se fija, no? Entonces nosotros con el Señor, ¿sabes lo que hacemos, no? Señor, tenga misericordia. Señor, bendito sea su nombre. Clamamos, oramos, predicamos, ¿cierto? No hayamos qué hacer para que la gente se convierta a Cristo. Solamente predicar la palabra. Yo no le estoy haciéndole un show. Yo no le estoy haciéndole algo fabuloso para que usted entre por vista. ¿Ah? Entonces el Señor viene el segundo Adán y trajo todo lo antiguo acá. Imagínense, del Antiguo Testamento trajo a Moisés y Elías la transfiguración. Y esas señales le explicaron a Teófilo para que creyera. ¿Ah? Y mire lo que sigue diciendo aquí la Escritura. Dice, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, pruebas que no se podían negar. Los discípulos no podían decir, ¿cómo estamos viendo al Señor Jesucristo resucitado? Y nosotros vimos a Juan, vimos a Moisés y Elías en la transfiguración. Tremendas señales. Se diga, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos no podían negar lo que estaban viendo? Y cómo el Señor les enseñaba. Mire lo que les dice. Presentó vivo con muchas pruebas indubitables, cosas que no se pueden negar, tenían que escribirlas y hasta el día de hoy se recuerdan. Bendito, santo sea su nombre. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Apareciéndosele 40 días. ¿Cuántos días ayunó el Señor? 40 días en el desierto. 40 días, 40 noches ayunó. Y le ganó con la palabra a Satanás. Porque Satanás le tentó. Le tentó ahí, estuvo tentándole. Y sabe usted que el Señor ayunó estando presente Satanás y están las bestias. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor caía en alguna tentación, que el diablo es engañoso, que el diablo es mentiroso, porque el diablo le ofreció tres tentaciones tremendas. Y el Señor, ¿qué le dijo? Porque terminando recién de un ayuno, toda persona que ayuna termina con hambre. Y le dice, convierte estas piedras en pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya ahí le ganó una con la palabra. Después le dijo, mira, si te postráis, todos los reinos de la tierra te los daré. Si postrado me adoraré. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. A tu Dios adorarás y al solo servirás. Y cuando el Señor, ¿cierto?, lo enfrentó con la palabra, si el Señor aceptaba en una de esas, le dijo, tírate del pináculo del templo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bendito sea su nombre. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿Sabe usted que el Señor ahí le ganó la batalla al enemigo? Y el enemigo dijo, ya, aquí me llegó la hora, ya no puedo más. Aquí Satán, este verdadero hijo de Dios y es el que me va a condenarme. Y el Señor ayunó 40 días. ¿Y cuánto se le apareció? 40 noches. 40 días estuvo con los discípulos. Entonces, lo que trajo del segundo Adán, el primer Adán, él lo transformó en el segundo Adán. Él ayunó, mire, se acortó el tiempo. De los 40 días que ayunó, 3 años y medio, antes nomás. Y estuvo con ellos 40 días más. Se acortó el tiempo. Se acortó el tiempo. Y el Señor dice que por amor a los escogidos el tiempo será acortado. No tuvo que esperar 3000 años para ser nuevamente el segundo Adán. Bastó 3 años y medio para ellos estar con ellos después de resucitado 40 días. Y él ayunó 40 días antes de empezar su ministerio. 3 años y medio nomás hubo de tiempo para que el Señor estuviera resucitado 40 días más. O sea, el tiempo se acortó. Eso hizo el Señor. ¿Sabe por qué? Por amor a sus escogidos, porque hay mucha gente que tiene que ser salva en el día del juicio. ¿Sabe usted que yo le voy a mostrarle algo espiritual y terrenal? El Señor vio al rico que hablaba con el padre de Abraham y estaba Lázaro en el seno de Abraham. Y el rico le decía, envía a Lázaro que moje su dedo con agua y que con tan solo una gota se sirve mi sed porque estoy atormentado en esta llama.
él, y sabe usted, le dijo, resucítalo. Y después dijo, no pueden pasar allá, dice Abraham, porque los que están allá no pueden pasar acá, ni los de aquí pasar allá. Y dice, entonces resucita a Lázaro y envíalo a mis hermanos para que les digan y ellos vean que resucitó y le diga que este es un lugar de verdad, un lugar de tormento, para que no vengan a este lugar de tormento, le dice el rico. ¿Sabe lo que estaba haciendo el rico ahí? Estaba predicándole a Abraham. Habla de resurrección. ¿Sabe lo que es resurrección? Lo que nuestro Señor Jesucristo resucitó y estuvo 40 días más con ellos. Estuvo 40 días más resucitado. ¿Sabe lo que ahí profetizaba el rico? Imagínese. En el infierno hablaba, resucítalo. Y es la resurrección nuestro Señor Jesucristo. Y hay un Lázaro en la historia que resucitó nuestro Señor. Esa es otra historia. Y no vaya a decirme usted que es la misma. ¿Ah? Porque hay dos Lázaros que murieron y están en el sepulcro. Porque los dos cuerpos estaban en los sepulcros, tanto del rico como el de Lázaro, el mendigo. Y el amigo de Jesús también se llamaba Lázaro. Y el amigo de Jesús resucitó, tuvo 4 días. No vaya a ser que esos 4 días estuvo viendo esa historia. Bendito sea su nombre. Y el rico puede haber sido un fariseo, un doctor de la ley, ¿ah? Que hacía banquete. Solamente Dios conoce esos misterios. Entonces el rico profetizaba, resucítalo para que vaya. ¿Ah? Y sabe usted que la gente, imagínese, estaba ahí, Abraham ya no estaba su cuerpo, tampoco Abraham estaba en el seno de Abraham. Entonces la gente escucha la palabra, porque dice que los muertos oirán la voz desde los sepulcros. Dice que los posteros serán primero. Dice, van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de Dios. Y a ustedes le voy a decirle, no los conozco, no sé de quién soy. ¿Sabe por qué les dice eso? No sé de quién soy, no sé si soy del diablo o soy hijo mío. Porque hay un solo Abraham, hay un solo Noé, hay un solo Moisés, hay un solo Josué, hay un solo rey David, hay un solo Salomón. Entonces no deje que el diablo venga a engañarle a usted su mente. Porque nosotros somos de este tiempo. ¿Se fija, no? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Es lo que yo le decía en predicaciones anteriores. Cuando nosotros estemos delante del Señor. Esto es lo que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos delante del Señor y el Señor nos diga, a ver, ¿quién soy tú? ¿Dónde está tu nombre escrito en el libro de la vida? Y usted, porque el diablo lo engañó, y usted va a decir, no, es que yo soy Abraham. ¿Y tú Abraham? No, pues tú no soy Abraham. Abraham, este es Abraham. Este es tu nombre, y no está escrito tu nombre. No te preocupaste de que tu nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Apartado de mí, hacedor de maldad. No, es que usted, Señor, me usó, y en tu nombre ya fuera demonio, en tu nombre predicar, y tú me usaste como Josué, tú me usaste como David, tú me usaste como el rey Nabucodonosor, porque eso hace el diablo, mi hermano. ¿Ah? Y la gente cree que está viviendo ese tiempo, y no es así, mi hermano. Nosotros estamos en Cristo, y nosotros somos todos distintos, no somos iguales. ¿Se fija, no? ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y nosotros al predicar la palabra se forma una predicación, ¿cierto? Que impacta a una vida, a una persona. Para convencimiento, si la palabra de Dios es la que te convence de pecado. Entonces, si usted no se preocupa que su nombre esté escrito en el libro de la vida, va a ser fácil para que el diablo lo engañe. Usted va a predicar, va a echar fuera demonio, va a hacer lo que sea. En el nombre de Jesús. Y el Señor, en el nombre de Jesús, sale expulsado demonio. Y sabe usted, y si usted se cree otra cosa que no es, la Biblia lo dice, el que cree hacer algo y no lo es, se miente a sí mismo. Entonces usted no se crea que usted es un profeta que está reencarnado. Eso el diablo lo está engañándolo. No crea, porque el Señor dice, vendrán falsos cristos y falsos profetas. No, es que yo soy Elías. ¿A dónde? Soy más falso, tú no soy Elías, este es el profeta Elías. Tú soy fulano tal, de decir el Señor. Vendrán falsos cristos. No, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Jesucristo. No, mi hermano, porque el Señor te usó bonito. ¿Ah? Y el diablo te turbó. No, tu nombre es este. Apartado de mí, hacedores de maldad. Vendrán falsos cristos y falsos profetas. Esa es la revelación, se diga, ¿no? Bendito sea su nombre. ¿Ah? El diablo sabe cuántos años lleva en la tierra. 7.000 años. Humanamente. Desde la creación. Y así engañó y turbó a muchos más en el tiempo. Y también operó así, también a muchos engañados. Bendito sea su nombre. Y mire lo que dice aquí su palabra. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan el Bautista bautizaba con agua. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo viene a bautizar en el Espíritu Santo y fuego? ¿Sabe lo que usted significa eso, no? Espíritu Santo y fuego. Bendito sea su nombre. Es un fuego celestial. Es el Espíritu Santo que nos enseña la palabra. ¿Se fija, no? Entonces nosotros, cuando estamos en Cristo, esperamos en Cristo, esperamos la promesa, somos bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe lo que es Espíritu Santo? Que usted se guarde en santidad. Que usted se guarde para Dios. Y usted va a ser bautizado en Espíritu Santo. ¿Se fija, no? ¿Y cómo dice fuego? Dice, y a sus ministros lo hace llamas de fuego. ¿Sabe lo que es eso? Habla. La boca de Dios también habla, que se requiere la voz de Dios, habla como fuego. ¿Por qué? Porque es potente la palabra. ¿Se fija, no? Es una espada que atraviesa nuestra mente, nuestro corazón, nuestros huesos, nuestros tuétanos. ¿Se fija, no? Entonces el Señor tuvo 40 días con los discípulos después que resucitó. Imagínense. 40 días más. Son casi los mismos 40 días que él ayunó. Y le ganó al enemigo. Y después tuvo 40 días con el Señor. Con los discípulos. Estuvo ahí. Hasta que ascendió. ¿Se fija, no? Bendito sea su nombre. ¿Ah? Dice aquí, mire, una entreseña. En la promesa del Padre dice: el don prometido por el Padre es el bautismo en el Espíritu Santo. Se describe el cumplimiento de esa promesa como el ser lleno del Espíritu Santo. Así que el ser bautizado en el Espíritu y lleno del Espíritu se emplean a veces de manera intercambiable. En Hechos no debe identificarse el bautismo en el Espíritu Santo con el recibir el Espíritu Santo en la regeneración. Dice, esas son dos obras distintas del Espíritu, son frecuencias separadas por un periodo de tiempo. Entonces nosotros cuando recibimos, nos bautizamos, ¿cierto? Y recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Esperamos en él. ¿Y cómo se recibe? En santidad. Si usted no está en santidad, usted no va a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que recuerda la palabra. ¿Se fija, no? Mire, esto es así, mire. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se lo voy a hacer bien simple. Que no hay más. Aquí viene el Señor y se va y se lleva su Espíritu Santo y nos vamos con Él. Viene el Señor a buscarnos, como ellos vieron ver al Señor ascender en una nube, ¿cierto? Al cielo, y así mismo lo van a ver venir. Mire lo que le voy a decirle. Esto es tremendo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, desde Adán hasta Zacarías, estuvo el Padre. Desde Mateo hasta Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién dejó nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió? Les conviene que yo me vaya porque le mandaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que le estoy hablándole en la palabra. Y aquí yéndose el Espíritu Santo, ¿a quién más le va a mandar? Si es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él se va, aquí ya no hay más. No hay nada más que va a ministrar. El Señor va a sacar su iglesia, pero con su Espíritu Santo. ¿Se fija, no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y estamos ya tiempo de gracia con el Espíritu Santo. Y nos vamos con Él. Ya no hay más. Y el Espíritu Santo es que revela. Por eso dice el Señor, todo pecado será perdonado. Mire, todo pecado será perdonado. Hasta el que hable del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta que usted hable y vitupere a nuestro Señor Jesucristo. Eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. A Él lo crucificaron, lo azotaron, lo escupieron, lo desfiguraron, lo clavaron en una cruz y ahí lo dejaron. Y murió y lo sepultaron. Mire todo lo que le hicieron al Señor. Si usted habla mal del Señor, no se preocupe porque Dios lo va a perdonarlo. Si usted se arrepiente.
Pero si usted no se arrepiente de hablar de nuestro Señor Jesucristo, va a recibir una condenación. Pero si usted usted se acerca, Señor, perdóname porque pequé, perdóname, Señor, porque me robé, perdóname, Señor, porque adulteré, perdóname, Señor, porque, no sé, pues hablé mal de mi hermano, perdóname, Señor, por esto. Usted se arrepiente, usted anda en santidad, porque usted está reconociendo delante de Dios. Y eso, ¿sabe cómo lo dice? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en los secretos, Él te recompensará en público. Entonces usted ora y le pide perdón al Señor. El Señor lo perdona, y le toma ese pecado y lo echa al fondo del mar y se olvida de ese pecado. Y si usted, el único pecado que no va a ser perdonado va a ser el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo viene a morar dentro suyo? Que usted no esté en corrupción. Y la corrupción es que usted esté practicando las obras de la carne. Cualquier obra de la carne es corrupción. Y así el Espíritu Santo no va a estar en usted. Entonces el Espíritu Santo ya no hay nada más que Dios va a hacer para mandar, para que ayude al ser humano para ir al Padre. Bendito sea su nombre. Y el Señor Jesucristo dijo que nosotros haremos más cosas aún mayores de las que Él hizo en su nombre. En el nombre de Jesús. Entonces nosotros predicamos y esta abundancia y este conocimiento lo recibimos de parte de Dios para entregarnos. ¿Se fijan? Damos. Es mejor dar que recibir. Entonces yo recibo palabra, leo la escritura y yo doy palabra, mensaje. ¿Se fijan, no? Y es mejor dar que recibir. Yo recibo, porque el apóstol Pedro le dijo al hombre que estaba en el templo pidiendo, ¿cierto? No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. Y le dio la solución y la respuesta para su problema. ¿Y cuál era su problema? Que estaba cojo y estaba sin plata. Entonces el hombre lo sanó el Señor, lo restauró y el hombre se puso a trabajar. Te digo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios, le dijo. Bendito sea su nombre. Y eso lo causa solamente el poder del Espíritu Santo en Pedro. Y eso es lo que nosotros predicamos y hablamos la palabra, entonces los demás reciben y se dan cuenta que están equivocados y reciben acción y buscan una solución para su problema y empiezan. ¿Se fijan, no? Eso es lámpara. ¿Y qué es lo que es lámpara? Alumbra nuestro caminar. Porque el enemigo encapsula y bloquea la mente. Entonces el Señor tiene que venir con la palabra, con el poder del Espíritu Santo. Porque mire, yo tomo mi cruz todos los días, mi hermano, y sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo me tengo que negarme a mí mismo, a mi pecado, a no practicar el pecado. ¿Se fija, no? Negarme a mí mismo y tomar mi cruz y seguir a Cristo. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Se fija, no? Y así es como el apóstol Pedro le habló a ese varón, ¿cierto? Y predicaba la escritura con el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo hizo lo mismo. A algunos no les gustaban las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, lo rechazaban, porque eran muy contundentes, eran muy fuertes, eran muy al hueso, así, directa. Una vez, en una ocasión, al Señor Jesucristo predicando, ¿sabe usted que se fue la mitad de la gente? Habían como 3.000 personas, no sé cuántos fueron los que se fueron, como 1.500 o mucho más. Discípulos que le seguían, habían más discípulos de los 12, para que sepan. Y muchos discípulos se fueron y quedaron los discípulos ahí. Y uno se le ocurre decirle, Señor, dura tu palabra, ¿quién la soportará? Y el Señor viene y les dice, si se quieren ir ustedes también, váyanse. Imagínense, el Señor no obliga a nadie a seguirle. El Señor no obliga a nadie a escuchar la palabra. Esa respuesta se la dio el Señor Jesucristo a los discípulos. ¿Se fija, no? Y el Señor estuvo con ellos 40 días más. ¿Se fija, no? Y les dijo, quédense tranquilos en sus casas porque van a recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué o no? ¿Por qué? Porque ellos llevaban 3 años sirviendo al Señor, estaban con Él. Estaban excepto a que el diablo se les cruzara en el camino y lo hicieran tropezar y pecaran. Entonces ellos le dijeron, quédense en sus casas. ¿Y qué les dijo el Señor? Quédense en sus casas para que no vayan a la calle a pecar. Quédense en sus casas para que no estén el enemigo no le haga una trampa, porque recién había resucitado el Señor. Entonces ellos tenían que ser investidos con el Espíritu Santo. Ya teniendo el Espíritu Santo, que Dios, el Padre de los espíritus y de esos espíritus inmundos que se cruzan en el camino para hacer tropezar a los discípulos. Se fijan, ¿no? A la gente que se acerca al Señor. Entonces el Espíritu Santo, uno se guarda un tiempo en santidad. Aquí les dijo que es unos días en la casa, no salgan, ¿cierto? Entonces uno tiene que tomar eso, guardarse al Señor y fueron investidos por el Espíritu Santo.
Y ahí ellos se empoderaron porque el Espíritu Santo de Dios es el Padre de los espíritus. ¿Se fijan? Entonces los demás espíritus no podían hacerle frente a los discípulos porque ellos estaban investidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? Y ellos estuvieron un poquito, ¿sabes lo que es eso? Guardarse santidad. Estuvieron a lo mejor unos par de días orando, ayunando, se santificaron y estuvieron días aguantando porque podían pecar en distintas áreas. Sabemos que Pedro pecó y le cortó la oreja a un romano. Imagínense la mea ofensa. Lo negó al Señor Jesucristo 3 veces. Eso es pecar, eso es iniquidad. ¿Se fijan? Y eso es que le dijo, así no Pedro, así no con la espada no Pedro. ¿Ah? Y perdonó también a Pedro porque lo había negado. Y aún así el Señor mostró su fidelidad y lo santificó. Y entonces tenían que santificarse, orar, ayunar. ¡Pum! Vino el Espíritu Santo porque estaban en comunión unánime. Y descendió el Espíritu Santo. Y ellos se invirtieron. Y el Espíritu Santo recuerda la palabra. Por eso el apóstol Pedro dice que hay unas cartas del apóstol Pablo que son fáciles de entender y otras que son difíciles de explicar. Difíciles de entender. Pero por eso pídale a Dios una respuesta. Y Dios le va a dar respuesta a su vida. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Amén. Demos 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias quiero darle, Dios mío, por esta su palabra. Señor, porque usted trae la claridad, Señor amado, a nuestras vidas a través del mensaje de salvación, Padre Celestial, porque estas son buenas noticias. Dice la Escritura que el Evangelio son buenas noticias. El apóstol Pablo dice que el misterio, es un misterio el Evangelio, Padre Celestial. Porque dice, oren por mí para hablar con denuedo el misterio del Evangelio. Si es un misterio, es algo que está, las bendiciones están ocultas y hay que encontrar esas promesas, Padre Celestial. Y eso se hace leyendo, consagrándose para el Señor. Yo le pido en esta hora, Dios mío, que usted traiga la claridad cada vez más, Padre Celestial. Bendiga a todos aquellos que se conectaron y los que se van a conectar después también. Bendiga sus vidas, Padre Celestial, también bendiga mi vida. Gracias quiero darle en esta hora, Dios mío, toda la honra y la gloria sea para usted y para mí su misericordia. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermana Daniela Pasache, Dios le bendiga. Eri Antonio Castillo, Dios te bendiga, varón. Bendiciones. Y a todo aquel que se conectó y se salió, no lo vi bien. Bendiciones, Dios le bendiga a todos. Ya, y a los que se van a conectar después. Bendiciones.